Aquí estamos nadando en nuestras aguas con Antonio Cruz Rojas, presidente de CONACER, y hablando primero del régimen simplificado de tributación, luego del monotributo, las experiencias latinoamericanas, analizar los resultados. Ahora, ¿qué significa en términos de formalización, Antonio, y en términos de beneficio para esas micro y pequeñas empresas que pueden entrar a la formalización a través del monotributo? ¿Qué significa esto en términos para que las empresas entiendan que es importante asumir esta nueva realidad? Perfecto. Mira, en ese aspecto, el monotributo es como que tú eres profesor, tú eres un excelente periodista. Para tú darle clase a niños que no son, no son periodistas o que están en un bajo nivel en cuanto a su carrera, tú tienes que bajar al nivel de ellos para que te entiendan. Yo no sé si tú me entiendes. Sí, claro. Entonces, el monotributo baja al nivel de la micro y pequeña en materia del manejo de lo que va a ser el monotributo. Cero complicaciones. Cero complicaciones. Sí. Existe lo que es la clasificación por rango. Exactamente. La clasificación por rango es, por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos tiene registrado la clasificación de la micro y pequeña, porque hay una confusión muy grande que la gente cree que los colmados no pagan impuestos. Los colmados sí pagan impuestos. Lo que hace es que no declaran. Y el Estado recibe más de 100,000 millones de pesos de ese sector. ¿Por qué? Porque las empresas formales que visitan esos negocios, que le venden con el número de su cédula, ¿me entiendes? Les retienen el impuesto. Y ese impuesto lo reportan a la Dirección General de Impuestos Internos. Bueno, es lo que uno espera, ¿verdad? Claro, lo reportan. Digo, para mí lo reportan. Ah, bueno. Nunca, bueno, y si porque no... solamente la evasión de la ITEVI pasa el 40%. Aquí. Claro, es decir, en ese sentido de esa retención de ITEVI, ellos saben porque te valoran por compra. Exactamente. Ellos saben cuánto compras tú, cuánto compro yo. Entonces ahí tú tienes un proceso de clasificación. Entonces establece un régimen de tributación simple donde ese mismo negocio tú le digas, mira, tú vas a pagar 10,000 pesos en el año por rateado de tal manera. Exactamente. Y son 88,000 colmados. Y hay que explicarle a esa empresa que a través de este sistema, este esquema, entra a ser formal. Claro. Eso le da otras ventajas. Claro. Porque los empleados ya tienen acceso a seguridad social, por ejemplo. Claro. Deben tener acceso a seguridad social. Sí. Entonces, todo ese factor que está incluido dentro de lo que es el monotributo y que el monotributo, el lenguaje del monotributo baja a nivel de la micro y pequeña, no de la mediana y la grande. Entonces, pero nosotros estamos sugiriendo que también se cree un organismo rector para separar la micro y pequeña de las grandes, de las medianas y las grandes. Tú hablas de una unidad dentro de impuestos internos, obviamente. Si me permite, te completo. No, porque yo quiero... Una unidad bajo los mismos parámetros de las leyes tributarias. Obviamente. Eso es dentro de la Dirección General de Impuestos Internos, pero separar ambas cosas. Porque, por ejemplo, el presidente dice, vamos a prestar 60,000 millones de pesos. Y después dice, se quedaron en manos de 2 o 3. No fue que se quedaron. Esas 2 o 3 fueron que clasificaron. Las otras no clasificaron. Yo no sé si tú me entiendes. Entonces, ¿qué pasa? Ese sistema conlleva a la motivación, al incentivo, a que tú tienes que cambiar la palabra que yo gano al formalizarme por lo que yo recibo al formalizarme. O sea, yo recibo al formalizarme y por eso yo me voy a formalizar. Entonces, eso tú tienes que tomarlo en cuenta. Adquiero más derechos como contribuyente. Pero no solo eso. Eso es importante. No solo eso, no solo más derechos como contribuyente. La cantidad de facilidades que tú adquieres cuando tú te formalizas. Así es. El que más pierde es el que es el informal. Porque no lo sabe. La informalidad. Mira. La informalidad no es negocio. No es negocio. Primero tiene un radio de acción de suplidores mínimo. Radio de acción de suplidores mínimo. Porque como tú no eres formal, no te vendo. No crece. Porque yo soy formal. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué tú haces? Primero tú conoces en la formalidad lo que es la cadena de valor.
Cuando tú quieras podemos hablar de lo que es la cadena de Sí, valor, sí, exactamente. porque el tiempo no nos da para hacerlo. Pero tú vas a conocer lo que es la asociatividad social y la asociatividad empresarial. Nada más para darte un toquecito. Aquellas personas que están viendo este programa, que le interese trabajar un proyecto de franquicia, tiene que hacerlo partiendo del punto de vista de la asociatividad empresarial. Exactamente, sí. Por ejemplo, en Perú, el 82% de las MIPYME, de las empresas Sí. que se han acogido a la asociatividad empresarial, tienen de vida vigente el 82% de las que están afiliadas. Y solamente un 8% son las que han podido permanecer en el mercado, las que no se han acogido a la asociatividad empresarial. Porque hay asociatividad empresarial y asociatividad social. Entonces, ¿para qué son la empresarial? Para justamente las MIPYME que manejan sus propios capitales. Por supuesto. ¿Y para quién son la social? Para las ONG, Sí. las organizaciones sin fines de lucro, que manejan la política social de esas mismas MIPYME. Entonces, en ese sentido, tú tienes una serie de... Tú conoces la cadena de valor, conoces... supuesto. ¿En qué consiste, por ejemplo, para darte un caso sencillo? Que tú vas a tener como parámetro, antes de tú abrir una MIPYME, cuáles son los errores que otros han cometido Claro. y que tú no debes cometer. Claro. Entonces, como tú van a hacer que ya hay muchos que ya están en el aire, a lo mejor esos no estudiaron la cadena de valor y mañana los clientes que tú tienes son míos y son tuyos. Antonio, el monotributo parece que será una realidad en la reforma porque el Estado tiene la obligación, la necesidad de ampliar la base de contribuyentes. Eso está claro. Obligatoriamente. Hay que hacerlo porque como ahora mismo tú dices, bueno, ¿para dónde voy a crecer en términos de ingresos tributarios? Si seguimos haciendo lo mismo. ¿Entiendes? O sea, además, hay sectores, no es solamente que no quiere que lo toquen, hay sectores que prácticamente ya no tienen cómo tocarlo. No, O sea, telecomunicaciones, tú no puedes tocarlo ya. claro. Zona franca, eso es muy delicado. Sí, pero hay una parte... Turismo es muy delicado. Claro, ¿Entiendes? claro. Entonces, el monotributo. Pero ¿qué se debe hacer con esos que están recibiendo incentivos que tú Bueno, acabas de mencionar? Bueno, Evaluarlo, exactamente. evaluarlo y ver quién lo amerita y quién no. Porque ¿por qué se crea un incentivo? Primero porque tú vas a generar empleo de calidad. Entonces ahora mismo se está dando el caso que la misma zona franca y muchos de esos sectores que están recibiendo incentivos, lo que tienen es salario de miseria con esos empleados que tienen ahí. No sé si tú me entiendes. Sí, Entonces, pero Antonio, hay casi 200,000 empleos en la zona franca. 200,000 empleos. Es importante. Yo creo que hay que cuidar ese sector. claro, pero... Hay que cuidarlo. O sea, sí, pero no- tú dices, y la zona franca nuestra, por suerte, aunque todavía hay una parte que está en la maquila, pero la zona franca nuestra también se ha ido modernizando, yéndose hacia otras áreas que son más técnicas y de mayor nivel. Eso también hay que entenderlo. Ahora, en el sector comercio, que es el tuyo, por ejemplo, también los salarios no son una cosa del otro mundo. sí, pero no Entonces- reciben incentivos. Bueno, pero... No No, reciben incentivos. pero ¿cómo vamos a motorizar todo un proceso de formalización para que ustedes mejoren las condiciones de salario, Claro. las condiciones o la capacidad o potencial de crecimiento de ustedes Claro, en claro. un entorno de formalidad? Sí, pero hay un factor que es determinante. De acuerdo a eso que tú dices, primero, con relación a la zona franca, yo no estoy diciendo que se le quiten los incentivos a la zona No, franca. no, yo supongo que no. No, yo estoy diciendo que se revisen. Sí, sí. Y aparte Hay que de revisarlo, claro. que se revisen. Pero aparte de eso, estoy diciendo que, En turismo también hay que revisar. que aparte de revisarlo, que se haga una evaluación para ver, porque tú tienes que entrar a revisar la ley para ver cuáles son los incentivos, cuáles se han cumplido y cuáles no. Exactamente. Porque inclusive hay muchos que están dentro de la zona franca, cosas que se están haciendo dentro de la zona franca, que no están contemplados dentro de los incentivos y los meten porque son zona franca. Bueno, Yo no sé si tú me no, entiendes. bueno, el Consejo Nacional de Zona Franca Sí, pero entonces, debería hacer todo su pero trabajo. hay una parte que tú, esa parte quizás no lo has tomado en cuenta. Ajá. Por ejemplo, ¿quién es que maneja el más alto nivel de consumo de alimentos? ¿Cuál es el sector que lo maneja? De todo lo que hemos hablado. ¿Es el comercio? ¿No es el comercio? Sí. Ah, perfecto. Sí, pues. Entonces, oye una cosa. La gente come a través de ustedes. El 23% de la venta, de las ventas y las compras de los
micro, pequeño, colmado, minimarca, almacenes, supermercados, son de bebidas no alcohólicas. No alcohólica. Entonces, de bebidas no alcohólicas, ¿por qué eso se da? Primero, porque ese es un producto que no es costoso y de alto consumo. ¿Cuál es el monto de productos que coloca la micro y pequeña? Más del 80% del consumo en el mercado nacional. ¿Y dónde están esos negocios colocados? En los barrios populares. Sí. En la mayoría de los barrios populares, donde la gente tiene... Va un selectivo para esa bebida azucarada. Viene. Claro. Viene. Sí, perfecto. Pero ese sector no es mío. Pero, sí, claro. pero sí advierto lo que puede suceder. Sí. ¿Por qué te digo eso? Tú tienes que tomar como ejemplo, con el proceso de la bebida no alcohólica, tú tienes que tomar en cuenta, mira que, por ejemplo, en el año 2012 que se hizo la última reforma fiscal, Sí, sí. en el año 2012 se sobregravaron los cigarrillos y los alcoholes. ¿Qué pasó? Bueno, ¿Qué pasó? vino el contrabando. El contrabando, y el ilícito. Y el ilícito. Pero también... Y la falsificación del alcohol y todo. La falsificación. ¿Y sí. cuántos miles de millones de pesos perdió el Estado de falta de recaudaciones por eso? Sí. Pero ¿a cuánto dejaron de vender las empresas por eso? ¿Y cuántos empleados tuvieron que despedir? Es un tema muy delicado. Despedir por eso. Un tema muy delicado. Yo no sé si tú me entiendes. Sí, sí. Porque ¿qué hace la gente? Sí. La gente va a seguir consumiendo agua, va a seguir consumiendo refresco, va a seguir consumiendo bebidas no alcohólicas, refresco, jugo, yogur, etc. Todos esos productos, ese 80% que coloca ese sector es porque es donde está la clase baja, que en este momento está pagando el 68% de los impuestos que recibe el Estado. ¿Por qué? Porque no tienen a quién transferirle el producto, el impuesto después que lo consumen. Porque todos esos impuestos que vayan dirigidos a ese sector se le está agravando es al consumidor. Porque al final la industria va a subir los precios y el colmado va a cambiar los precios buscando la manera de cobrarle al consumidor final el aumento de los impuestos. Antonio, vamos a aprovechar el último segmento que viene ahora para que hablemos de las propuestas de ustedes en el marco de esta reforma que se está discutiendo y que el gobierno no la ha presentado formalmente, pero que ya uno tiene más o menos idea de por dónde viene, partiendo inclusive de la propuesta de 2021 que el presidente o el gobierno intentó introducir en el presupuesto que se aplicaría en el 2022. Venimos ahora con más de Dinámica Económica.